Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos. Traemos a esta comisión una iniciativa dirigida a exigir, una vez más y con la gravedad que merece, que la Junta de Castilla y León deje de hacerse la desatendida con los ganaderos de la provincia de Soria y dé por fin una respuesta realista y justa a las pérdidas que está provocando la aplicación mecánica de los coeficientes de subvencionalidad de pastos bajo la actual política agraria común. La provincia de Soria tiene un modelo de ganadería extensiva singular en España, que combina tradición, sostenibilidad ambiental, mantenimiento del monte, limpieza de pastos y conservación del tejido social en el medio rural. Pero la realidad es que a ese modelo estratégico la Junta lo está arrinconando sin tomar medidas realistas para ayudar a los ganaderos y con decisiones que hieren de muerte las explotaciones sorianas. Porque lo que reclaman los ganaderos de la provincia de Soria no es una concesión, sino el reconocimiento de algo que ya les corresponde, esto es, las hectáreas por las que efectivamente pasta el ganado. El problema arranca con la definición técnica de coeficiente de subvencionalidad de pastos, que determina qué parte del terreno de pastos puede computarse para recibir ayudas de la PAC. En su nota explicativa de 2 de marzo de 2023, el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, describe que este coeficiente descuenta de la superficie total aquellos elementos considerados improductivos, esto es, pendientes extremas, suelos desnudos o rocosos, edificaciones, matorral no pastable, arbolado, etc. Esta definición, en manos de cualquier administración sensible, podría ajustarse a la realidad de zonas como la nuestra: pinares con sotobosque herbáceo, pastos bajo cubierta arbórea, terrenos históricamente pastados, incluso bajo sombra de pinos de porte alto. Pero lo que en otras comunidades puede ser tenido en cuenta como excepción, así lo permite la normativa europea mediante cláusulas de excepcionalidad, en Soria se descarta sistemáticamente. Porque en Castilla y León la Administración decide que esos pinares son arbolado y, por tanto, no pastables, y aplica los coeficientes de subvencionalidad de pastos con esa interpretación. ¿Y cuál es el resultado? Que muchas explotaciones sorianas vieron reducidas sus hectáreas computables y se luchó desde las organizaciones ganaderas y retrocedieron a los coeficientes anteriores, pero nunca se supo por qué. La mayor sorpresa fue comprobar que, aunque los datos estatales del Fondo Español de Garantía Agraria y los nuevos coeficientes de la PAC indicaban un aumento general, en la provincia de Soria casi todas las explotaciones sufrían una caída. Como digo, los ganaderos se movilizaron, acudieron a la Junta y lograron que la situación se corrigiera, pero quedó la preocupación, porque persiste la duda sobre qué criterios se usaron para aplicar aquella reducción y si podría repetirse. La falta de explicaciones claras genera incertidumbre año tras año, porque no se sabe si las revisiones futuras traerán nuevos ajustes injustificados. El hecho de que un coeficiente se aplicara mal y luego se corrigiera sin aclarar motivos crea un precedente preocupante. Nada garantiza que no vuelva a pasar. Por eso se necesitan mecanismos oficiales, transparentes y estables de revisión y comunicación, ya que no es razonable que los productores tengan que vigilar cada año los coeficientes para verificar si están bien aplicados. Y es que esa reducción supone una pérdida significativa de ingresos, una merma en la rentabilidad y, en muchos casos, una amenaza real al futuro de las explotaciones familiares. Y ocurre justo en el momento en que la PAC introdujo el coeficiente de subvencionalidad de pastos con la pretensión de modernizar las ayudas, pero la práctica revela una desfachatez técnica y administrativa hacia quienes viven realmente del monte. Numerosos ganaderos y organizaciones profesionales han denunciado esta situación. La Unión de Campesinos de Castilla y León pidió ya en febrero de 2023 que se revisaran al alza estos coeficientes de subvencionalidad de pastos, de manera que la superficie subvencionable refleje realmente lo que se explota a pasto. Pero parece que estas alertas caen en saco roto. No hay sensibilidad, no hay defensa de lo nuestro. Y el resultado es que nuestros montes se desangran. Se dice que la PAC 2023 mejora las mediciones y ciertamente introduce el factor especie para permitir considerar vegetación no herbácea como pastable, lo que podría haber permitido reconocer pastos bajo arbolado. Pero la realidad que viven día a día los ganaderos sorianos no casa con esa promesa. Además, los ganaderos continúan pagando las mismas cantidades por el alquiler de los pastos, pero reciben menos ayudas de la PAC y, además, la normativa reduce la carga ganadera permitida en esos mismos terrenos. En particular, el precio de los pastos o aprovechamientos que saca a licitación la Junta no ha variado, lo que supone un perjuicio real. Es decir,
Sigues pagando lo mismo, cobras menos ayudas y, aunque en la práctica sea posible mantener el mismo número de animales, legalmente estás obligado a reducirlos en ese pasto. Y todo esto no es solo una cuestión económica, individual, es una cuestión social, ambiental y de supervivencia del medio rural. Ese pastoreo tradicional no solo da de comer a familias, sino que mantiene el monte limpio, reduce el riesgo de grandes incendios forestales al eliminar exceso de arbustos, ayuda a conservar pastos naturales, favorece la biodiversidad, sostiene pueblos pequeños y evita el abandono rural. Soria y sus vecinos y sus montes merecen que se respete ese modelo. Sin embargo, la dualidad absurda entre lo que reconoce la Consejería de Medio Ambiente en cuanto a capacidad de carga animal y lo que acepta la Consejería de Agricultura en cuanto a superficie subvencionable puede crear una fractura desmedida. Los ganaderos pagan por usar unas hectáreas conforme a criterios ambientales que permiten presencia de arbolado, monte, pendientes. Pero si luego no se les reconoce, es como si primero pagas un alquiler por un terreno y luego te dicen que no puedes habitarlo. Y esa incoherencia no es aceptable desde ningún punto de vista. Y la consecuencia es clara. Muchos ganaderos pierden dinero y otros se plantean abandonar la actividad. Otros directamente ya han vendido o cerrado sus explotaciones. Y con ellos desaparecen pastos, montes cuidados, pueblos y mantenimiento del campo. Estamos ante una agresión al medio rural. Por eso presentamos esta propuesta de resolución para que la Junta revise de manera urgente los coeficientes de subvencionalidad de pastos aplicables a la provincia de Soria, para que reconozca las hectáreas efectivamente pastadas bajo pinar como excepcionalidades conforme a la normativa europea, en igualdad de condiciones con otras regiones del Estado, para que compense a los ganaderos por la pérdida de derechos históricos y de superficie subvencionable, cuando esa pérdida derive de una aplicación errónea o injusta del coeficiente de subvencionalidad de pastos, y para que promueva una coordinación efectiva entre las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura para que los criterios ambientales y los criterios de ayudas PAC sean coherentes y reflejen la realidad del terreno y del pastoreo tradicional. Entendemos que pedir esto es pedir coherencia y justicia para quienes han mantenido vivo el monte soriano durante generaciones. No negamos que la regulación técnica del coeficiente de subvencionalidad de pastos exige criterios objetivables, pero también sabemos, y así lo admite el propio Fondo Español de Garantía Agraria, que la comunidad autónoma puede aportar cartografías regionales, estudios locales y justificar excepciones cuando la realidad del terreno lo exige, y nos encontramos en ese caso. Soria tiene un territorio especial, con pinares, montes irregulares, superficies con sotobosque herbáceo, antiguos pastos comunales, terrenos de montaña y tradición centenaria de pastoreo extensivo. Un mosaico que no cabe en ese filtro rígido que la Administración impuso desde Valladolid. Y además la Junta debe comprometerse a una política proactiva para garantizar la continuidad del pastoreo extensivo en Soria, es decir, transparencia en la publicación de las tablas CAP-CSP por comarcas, criterios claros, posibilidad de alegaciones reales, definición de procedimientos ágiles para los ganaderos, incentivos para el pastoreo sostenible, medidas de apoyo a la gestión del monte, limpieza, desbroce, control de matorral, reconocimiento del valor ambiental y social del modelo soriano, entre otras cuestiones. Porque estamos ante una ganadería extensiva que conlleva monte trabajado, pastos vivos, fauna, equilibrio ecológico, tradición, empleo rural y, en definitiva, lucha contra la despoblación. Hablamos de Soria, donde muchas de estas zonas, como Pinares, Campo de Gómara, Tierras Altas o el Valle, pero no solo estas, ya están muertas demográficamente, envejecidas, con servicios recortados, con futuro incierto. Si la ganadería extensiva falla, si la PAC se aplica con criterios que no reconocen lo local, si la Administración no protege lo propio, Soria seguirá siendo otro territorio condenado al olvido. Por eso pedimos proteger lo que aún tenemos de ganadería tradicional. Si la Junta no rectifica, si no reconoce sus errores técnicos, si no compensa el daño, estaremos asistiendo al entierro del mundo rural. Por todo ello, les pido que aprueben esta iniciativa, que nos apoyen en este criterio, que se lleve adelante. La ganadería extensiva soriana es una apuesta por el futuro y, como tal, hay que darle el apoyo que se merece. Gracias. Gracias, señora García Macarrón. En un turno de fijación de posiciones y por un tiempo máximo de 10 minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Procurador don Francisco Igea. Bien, gracias, señora presidenta. Me va a permitir que antes de comenzar esta intervención, y como se ha dicho aquí, por el público, numerosísimo público que podría estar viéndonos,
Eso es una medida importante, porque sabemos que tenemos una audiencia millonaria. Efectivamente, la Uralita hay que retirarla en la mayoría de los casos, porque hay que retirarla cuando está acabada su vida útil. Su vida útil es 30 años. La última vez que se vendió Uralita en este país fue en 2002, cuando está expuesta en edificios públicos, cuando está deteriorada. O sea, que decir que hay muchas que no debería de ir quedando ya casi ninguna, porque ya han pasado 25 años de la prohibición. Por tanto, es verdad que cuando está íntegra no es peligrosa, pero también hay que precisar que hay situaciones en las que es obligatoria y sobre todo cuando se ha deteriorado, como es el caso. Dicho esto, señora García Macarrón, desde Valladolid, yo ya me siento dolido, porque, claro, todas las cosas que ocurren malas en este momento, desde Valladolid. Y, claro, esta comunidad ha tenido presidentes de Soria, de Salamanca, de Zamora, de Burgos, pero de Valladolid, ninguno. Y así estamos la unión del pueblo vallesoletano, abandonados a nuestra suerte, con las peores estaciones de autobuses de toda la comunidad, con desastre permanente y además siendo todo el día recriminados porque desde Valladolid les hacemos el mal, ¿no? Yo desde Valladolid les miro con mucho cariño, voto favorablemente muy a menudo con ustedes y esta va a ser otra de tantas. Otra de tantas porque usted ha traído una cosa que es, en fin, cualquiera que le hubiera oído, hubiera estado atento, en nuestro numeroso público, el que mencionábamos antes, no daría crédito, ¿no? Porque cuántas y cuántas y cuántas veces se ha dicho a lo largo de este último año, por todos los grupos parlamentarios, qué importante es el pastoreo para limpiar los montes, qué trabajo hacen las cabras y las ovejas limpiando el monte para que no haya incendios, pero hay que ver qué malos somos, que no cuidamos de los pastores, de ganado, y resulta que en esta comunidad, en esta nuestra comunidad gobernada durante esta legislatura por ardorosos hombres del campo, que unos siembran y otros recogen, pues nos hemos olvidado de este asuntillo. Unos siembran y otros recogen, pero la historia, la vida es así. Pues parece de sentido común, que si hay una manera de favorecer esa tarea, pues nosotros votemos favorablemente. Y parecería sorprendente, ¿verdad?, que con las cosas que hemos oído, insisto, de consejeros para arriba y de consejeros para abajo, aún estemos en estas. Yo supongo que usted sacará esta proposición no de ley con el voto unánime de la Cámara, pero solo le pido una cosa, dos, para no mentir. Una, dejen de decir desde Valladolid, porque los de Valladolid ya empezamos a estar molestos. Y dos, no vuelva a despedirse. Solo se puede despedir uno una vez por semana. Gracias, señor Igea. En un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León y por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Antonio Palou. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Con su permiso. Señora García Macarrón, qué sencillo sería si, imagínese, presidenta, Úrsula, sí, soy Alberto, el gallego. Oye, ¿te acuerdas cuando pasamos por aquí, por Castilla y León de la mano? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Oye, que se me han enfadado los chicos. Mira a ver si no puedes rebajar eso que dijiste. Mira a ver si lo solucionamos, Fíjese qué sencillo sería, ¿verdad? Pues eso es lo que hay. Señorías, la ganadería extensiva no es un patrimonio exclusivo de una provincia, es un pilar fundamental de toda España y muy especialmente de Castilla y León. Nuestra comunidad cuenta con uno de los modelos de ganadería extensiva más completos y diversos del país. Aquí encontramos desde zonas de pasto, de las llanuras más abiertas, secas y dependientes del manejo ganadero, hasta pastos de montaña con más humedad, mayor cobertura vegetal y un valor ecológico extraordinario. Esa combinación singular, que no ocurre de la misma manera en otras regiones, permite un modelo productivo equilibrado, sostenible y profundamente arraigado en la vida rural. Y conviene
recordar algo que a veces se pasa por alto. La ganadería extensiva no solo produce carne o leche, produce territorio, seguridad ambiental y cohesión social. Su presencia evita incendios, previene la acumulación de combustible en el monte, protege la biodiversidad, mantiene abiertas las vías pecuarias, conserva paisajes culturales milenarios y fija población donde más falta hace. Señora presidenta, me molesta muchísimo el ruido, de verdad. La tontería tiene un límite, ¿sabes? Por favor, guarden todo silencio. En su turno de intervención nadie les ha molestado. Por favor, guarden silencio cuando el proponente o el… Pues se lo agradezco, esté hablando. Sin ella, muchas de nuestras comarcas simplemente dejarían de existir como hoy las conocemos. Entrando ya en el caso concreto de Soria, es cierto que existen características propias que merecen una atención especial. En comarcas como Pinares, el Valle o la Sierra de la Demanda, el ganado vacuno extensivo ha modelado el paisaje durante siglos. Allí el ganado pasta bajo el Pinus silvestris, ocupa montes que combinan aprovechamiento ganadero y actividad forestal y mantiene abiertos espacios que sin manejo humano se cerrarían progresivamente con matorral. En estas zonas donde la reducción de los porcentajes de superficie subvencionable de pastos con la presencia de arbolado, pinos y por tener ese carácter más forestal que agrario, su impacto económico ha sido mayor. Muchos ganaderos sorianos llevan más de 2 décadas reclamando que la Administración reconozca las hectáreas reales de pasto que utilizan. Pero conviene decirlo con claridad, este problema no nace en 2023 con la nueva PAC, ni es consecuencia de una decisión reciente, es un problema antiguo, heredado y arrastrado durante más de 10 años. El origen está en el conocido coeficiente de admisibilidad de pastos, el CAP, definido entre 2013 y 2015 y aplicado desde esa fecha hasta 2022. Su metodología basada en fotointerpretación aérea funcionaba razonablemente bien en zonas llanas o en praderas abiertas, pero resultó claramente insuficiente en zonas de pinar donde el ganado pasta bajo arbolado. La vegetación arbustiva y el crecimiento natural del monte no siempre eran bien detectados y eso provocó que amplias superficies pastables fueran consideradas no subvencionables. Y no fue un problema exclusivo de Soria, afectó a ganaderos de Burgos, León, Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora, además de a otras comunidades del norte peninsular. La propia Comisión Europea advirtió que los datos utilizados por los Estados miembros habían quedado desactualizados y que era imprescindible revisarlos. Con la entrada en vigor del coeficiente de superficie de pastos en 2023 se dio un paso adelante importante. Este coeficiente utiliza datos más recientes y precisos, incorpora tecnología mejorada y permite reflejar mejor la situación real del territorio. Además, introduce una novedad relevante, mayor flexibilidad para revisar situaciones particulares, especialmente en zonas donde la automatización satelital no interpreta adecuadamente el tipo de vegetación y se puede contrastar el aprovechamiento por el ganado. Ningún sistema automático, por muy avanzado que sea, puede sustituir el conocimiento del terreno. Por eso, la normativa prevé expresamente que todo ganadero puede solicitar la revisión del coeficiente asignado si considera que no refleja la realidad de sus pastos. Y esto no es una teoría, es una práctica consolidada en Castilla y León. Cada año se tramitan miles de solicitudes de revisión que permiten ajustar los coeficientes cuando existen pruebas de pastoreo real, manejo tradicional o presencia continuada del ganado. Este mecanismo es la vía correcta para resolver injusticias puntuales y ya se está utilizando en Soria, donde se han revisado situaciones concretas cuando existía documentación suficiente. La iniciativa que hoy debatimos también menciona una supuesta falta de coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente, responsable de determinar la capacidad de carga del monte como recurso forestal, y la Consejería de Agricultura, que aplica la norma europea sobre subvencionabilidad. Pero debemos ser claros, no son ámbitos contradictorios, son ámbitos diferentes. Medio Ambiente determina cuántas cabezas de ganado puede soportar un monte sin afectar a su equilibrio ecológico. Agricultura determina qué superficie puede computarse para ayudas de la PAC, siguiendo criterios europeos uniformes. Confundir ambas cosas solo añade ruido a un debate que requiere serenidad. Es cierto que existen algunas competencias que no deberían ser compartidas entre estas dos consejerías, pero en este caso concreto entendemos que las competencias están bien definidas. Llegados a este punto, señorías, debemos analizar lo que se nos pide exactamente. La iniciativa plantea una actuación urgente cuando estamos ya en el 4º año de la PAC 23-27, cuando los mecanismos de actualización están plenamente operativos, cuando las revisiones individualizadas funcionan y cuando no existe ninguna situación sobrevenida que justifique medidas excepcionales. Si el objetivo de la propuesta es recordar que la Junta debe seguir atendiendo todas las solicitudes fundamentadas, especialmente en las zonas de pinar tradicionalmente pastoreadas, esa es una petición razonable y compartida. Ese trabajo se está haciendo y debe seguir haciéndose con rigor y sensibilidad hacia el sector. Pero si lo que se pretende es presentar como extraordinario algo que forma parte del procedimiento ordinario de la gestión de la PAC, debemos decirlo con total claridad. No estamos ante un asunto nuevo, no estamos ante un problema sobrevenido y no estamos ante una situación que requiera urgencia administrativa. Estamos ante un problema histórico, cuya solución exige seguir aplicando los mecanismos ya existentes, reforzar
la revisión de expedientes cuando haya documentación clara de pastoreo tradicional y garantizar que la realidad del terreno prevalezca sobre las interpretaciones automáticas de las imágenes satelitales. Señorías, la defensa de la ganadería extensiva exige seriedad, rigor técnico y respeto al sector. Exige no crear falsas expectativas, no simplificar problemas que llevan más de una década sobre la mesa y, sobre todo, garantizar que el esfuerzo de nuestros ganaderos sea valorado con justicia. Desde nuestro grupo parlamentario mantendremos esa línea: responsabilidad, realismo institucional y compromiso con la verdad técnica. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Palomo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo. Señorías, intervengo para fijar posición nuevamente del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta proposición no de ley presentada por Soria Ya sobre la revisión de los coeficientes de subvencionabilidad de los pastos, los conocidos CSP. Y permítame empezar por algo muy básico, porque fuera de esta comisión hay ganaderos que nos están escuchando y quieren claridad. El CSP es el porcentaje que decide cuánta superficie de una parcela de pastos puede cobrar un ganadero en la PAC. Un CSP 1 significa que toda hectárea es subvencionable, un CSP 0,5 que es solo la mitad. Y un CSP 0 significa que la Administración considera que ahí no pasta nadie. Aunque los ganaderos lleven generaciones haciendo precisamente eso. ¿Y quién decide ese coeficiente? Pues bien, señorías, aunque algunos intenten nuevamente culpar al Ministerio, o a Bruselas, es la Junta de Castilla y León la que tiene la competencia de revisar, corregir y adaptar esos valores a la realidad del terreno. La estimación inicial podría venir del FEGA, sí, pero la responsabilidad de aplicarla bien o mal, evidentemente, es autonómica. No hay excusas. ¿Y qué es lo que ha pasado en Soria? Pues que esas revisiones se han hecho tarde, mal o simplemente no se han hecho. Que se ha dado por buena una interpretación satelital que reduce drásticamente la superficie de pastos en pinares de Vinuesa, La Poveda o Abejar, zonas donde la ganadería extensiva lleva alimentándose del monte toda la vida. Que muchos ganaderos han perdido hasta un 50% de sus hectáreas subvencionables con el consiguiente golpe económico, pérdida de derechos históricos y una enorme incertidumbre sobre la viabilidad futura de sus explotaciones. Y aquí hay una incoherencia que clama al cielo. Medio Ambiente fija cargas ganaderas sobre hectáreas que luego Agricultura no reconoce como pastables a efectos de la PAC. Los ganaderos pagan por utilizarlas, pero esas hectáreas desaparecen cuando llega el momento de cobrar la ayuda. Esto no es serio ni es justo tampoco. Y no es culpa ni de Madrid ni de Europa. Es gestión de la Junta de Castilla y León. La PNL que debatimos hoy plantea algo tan razonable como urgente: revisar los CSP de Soria para que refleje la realidad, reconocer como excepcionalidad los pastos bajo pinar como ya se hace en otras comunidades, compensar por los errores cometidos y coordinar de una vez a Medio Ambiente y Agricultura para que dejen de contradecirse. Señorías, les digo más, este planteamiento encaja plenamente con lo que está defendiendo el PSOE en toda España. El PSOE defiende a la ganadería extensiva como pieza clave de la prevención de incendios, de conservación del paisaje y de fijación de población, del mantenimiento del territorio y de la vida en el medio rural. Defendemos que no se penalice a quien pastorea en zonas forestales, porque son precisamente ellos quienes mantienen vivos nuestros montes. Esta PNL, su contenido encaja bastante bien con lo que se está haciendo además por parte del Partido Socialista en otros territorios. Les pondré un ejemplo. En Aragón, el Grupo Socialista ha impulsado iniciativa para que la nueva PAC reconozca y apoye la ganadería extensiva en zonas forestales, precisamente porque hoy los pastos arbolados con CSP 0 penalizan a estos ganaderos. Se pide una cuantía extra para explotaciones que pastan en zonas forestales por su papel en la prevención de incendios y en el mantenimiento del medio rural. El PSOE ha denunciado que las grandes masas forestales con CSP 0 dejan sin ayuda a los pequeños y medianos ganaderos de extensivo que precisamente están prestando un servicio ambiental y de gestión del territorio. Desde el Gobierno de España y el Plan Estratégico de la PAC se han impulsado ecoregímenes que premian el pastoreo extensivo, la siega sostenible y la biodiversidad en pastos como línea estratégica frente al abandono del territorio. Exigir a los gobiernos autonómicos del PP que usen su margen normativo
para no dañar al sector y que no se escuden en Bruselas o en Madrid. Esta, por tanto, PNL va en la línea que ha defendido o defiende el Partido Socialista. Y también cuestiona cómo está aplicando la Junta de Castilla y León precisamente y puede corregir el CSP. Y pide, en ese sentido, pedimos una corrección en defensa de la ganadería extensiva soriana. Y permítame detenerme en un punto esencial de esta PNL, la compensación a los ganaderos por la pérdida de derechos históricos y de superficie subvencionable, como ya ha habido errores en la aplicación del CSP, porque esto no va de sacar más dinero ni inventar nuevas ayudas, va de reparar una injusticia generada por una mala gestión administrativa. Si una explotación ha perdido hectáreas subvencionables por un coeficiente mal calculado o aplicado, la Junta tiene la obligación legal y moral de compensar ese perjuicio. No podemos permitir que un fallo en un despacho condene a un ganadero a perder derechos que llevan décadas construyéndose con trabajo y con arraigo al territorio. Rectificar es responsable, compensar es de justos. Y otro aspecto fundamental que recoge esta PNL es la necesidad de coordinar, como decíamos anteriormente en el expositivo, de coordinar de una vez por todas a las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Porque no puede ser que un ganadero pague por unas hectáreas que Medio Ambiente reconoce como pastables y que luego Agricultura no las admita a efectos de la paz. Esa incoherencia administrativa está generando pérdidas económicas e inseguridad jurídica. Los criterios de carga ganadera y hectáreas admisibles deben ser coherentes y ajustables a la realidad del terreno, no a interpretaciones, como decíamos, satelitales o a despachos que no pisan el pinar. Coordinarse es lo mismo que se le suele pedir a un gobierno, es lo mínimo, que se le puede exigir a un gobierno. De lo que no es de recibo es que la falta de comunicación entre dos consejerías, al final, ¿quién las va a acabar pagando? Por los ganaderos de extensivo. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar a favor de esta iniciativa y lo hacemos con un claro mensaje para la Junta. Utilice sus competencias, revisen los coeficientes, escuchen a quienes están sobre el terreno y dejen de esconderse detrás del Gobierno de España cuando el problema al que hacemos referencia está aquí, en su propia gestión. Muchas gracias. Gracias, señor Briones. En un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la señora procuradora, doña María Ángeles Prieto. Buenas tardes, señorías. La verdad que hay muchas veces en esta comisión que yo creo que yo debo de vivir en otra comunidad, porque yo, como gestora de pasto, cuando he tenido un problema de que un coeficiente ha venido mal, he pedido una revisión, me han hecho la revisión y, efectivamente, si había un error, me lo han corregido. Parece ser que eso solo ocurre en la provincia de Ávila. Realmente yo le quiero preguntar, con todo el cariño de verdad, ¿usted realmente cree que la Junta de Castilla y León tiene intención de perjudicar a los ganaderos de Soria? Porque creo que eso no coge en la cabeza de nadie, ¿no? Usted habla de los beneficios de la ganadería extensiva. Yo tengo que decirle que los beneficios de la ganadería extensiva son para toda la comunidad y que este problema, los errores en el coeficiente, no solo afectan a Soria, sino que afectan a toda la comunidad. Pero que es bien cierto, como se ha expuesto por proponentes anteriores, que al cabo de una campaña de PAC se reciben miles de quejas y se resuelven. Lo que yo no creo es que lleguen a la Junta de Castilla y León y digan, esta como es de Soria, no, esta como es de Soria, no, esta como es de Soria, no. Pienso que tendrán el mismo tratamiento que en el resto de las comunidades, que en el resto de las provincias. El coeficiente de subvencionalidad de pastos es un atributo de cada uno de los recintos de pastos permanentes en España. Este coeficiente se ha calculado mediante una metodología acordada a nivel nacional, es decir, cómo se calcula el coeficiente es un acuerdo y es una metodología nacional que se utiliza en todos los territorios, no solo en la Junta de Castilla y León. No es una decisión de la Junta de Castilla y León, es una decisión de todo el territorio nacional. Y proporciona un valor automático en base a diferentes fuentes de información cartográfica, lo que asegura su objetividad y trato homogéneo en todo el territorio. Hasta el 2022,
ya se ha dicho aquí anteriormente, el cálculo del valor del coeficiente de pasto se efectuaba en función de varios factores, entre ellos el análisis de los índices de vegetación, de los valores de la pendiente y las áreas de vegetación ocupadas por arbolado o matorral. En 2023, además, se introdujo el factor especie que valora la pastabilidad del tipo de vegetación. En este sentido, podemos todos encontrar mucha más información, que es una explicación que es muy exhaustiva y que sería muy larga por cuestión de tiempo en el portal FEGA. No obstante, aquellas alegaciones, que es lo que yo decía, que se puedan hacer al valor automático debidamente fundamentadas, significa la corrección del coeficiente, con lo cual, cualquier ganadero, cualquier gestor de pastos que tenga un problema y que no esté de acuerdo con el coeficiente que se le ha asignado a su parcela, puede realmente pedir una revisión, y le aseguro que la revisan, tanto si es privado como si es, en mi caso, público. Le aseguro que la revisan. Los valores del coeficiente de subvencionalidad de pastos en el año 2023 van del 0 a 100 en función del valor determinado por el modelo del cálculo automático, a diferencia del CAP 2015, cuyos valores se encontraban redondeados. De la misma forma, en caso de haberse corregido el valor por una alegación, este sería el determinado el que se aplicara. Este método, además, ya se encuentra adaptado a la realidad del ámbito climático y geográfico de la Comunidad de Castilla y León, como así ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en sus distintas visitas de evaluación del coeficiente de subvencionalidad de pastos, prevista a su validación. En todo caso, si debido a cualquier actuación se determina un coeficiente de subvencionalidad de pastos superior al establecido, existe mecanismo para la actualización de sus valores. En el caso concreto de la provincia de Soria, en el año 2015 se inició la revisión de determinada superficie que no cumplía con la definición de pasto permanente, pero sobre la que se realizaban prácticas de pastoreo para su clasificación como pastos permanentes bajo el concepto de prácticas agrarias locales de pastoreo tradicional, pues se han utilizado de forma consuetudinaria por la cabaña ganadera para su aprovechamiento como recintos pastables. Por otra parte, para que una superficie de pasto sea admisible a efectos de ayudas por superficie, es necesario el cumplimiento de una serie de requisitos. En este caso, el establecimiento de una carga ganadera mínima que constituye la garantía que sobre esa parcela se ejerce una actividad agraria. En resumen, se ha procedido históricamente al estudio de las superficies potencialmente pastables, especialmente en la zona de pinares de Soria y Burgos, con carga ganadera importante, especialmente con la actualización del 2015. Así, en la provincia de Soria se ha actuado sobre 4.800 hectáreas de superficie forestal, a la que se le ha asignado un uso de pasto permanente de forma que resulte admisible a efecto de las ayudas por superficie. Desde el 2023, el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Política Agraria Común está regulado a nivel europeo por el Reglamento Delegado 2022/1172 de la Comisión, del 4 de mayo del 2022, por el que se contempla el Reglamento 2021/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se respecta al Sistema de Integrado de Gestión y Control de la Política Agraria Común. Y también está regulado a nivel nacional por el Real Decreto 1047/2022 del 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la política agraria común. Es en esta normativa en donde se regula la metodología para el establecimiento del CSP. Para esta caracterización del CSP se realiza un proceso automático donde se valoran 3 conceptos fundamentales: el suelo, la vegetación y la pendiente. La interacción entre ellos cuantifica la calidad de este pasto y le asigna una función de ella a un determinado valor. Desde el 2023 existe un proyecto, un Plan Nacional de Ortografía Aérea, LIDAR, que cuantifica de una forma más precisa ese tipo de pasto y donde incluye ya no solo un factor vegetación, sino que afina aún más hacia un factor especie. Es decir, que ya no solo se determina la existencia de vegetación, sino que se determina el tipo de vegetación que puede existir y si es susceptible de ser o no pastada. Ello implica que el nuevo coeficiente de subvencionalidad de pastos, con respecto al anterior CAP, el valor se ajusta aún con mayor precisión al tipo de pasto existente, al ponderar suelo, pendiente y vegetación especie en una forma mucho más precisa. El proceso de renovación de las ortofotos se hace, en el caso de Castilla y León, cada 3 años. Implica de nuevo un proceso de actualización y mejora
y, si es caso de los recintos existentes en Castilla y León, de tal modo que en 2026, coincidiendo con esa nueva ortofoto para Castilla y León y con la base del estudio continuo con el proyecto antes mencionado, se procederá a una revisión de las citadas superficies de pasto. Y ahí es donde yo quería llegar para decirles, indudablemente nosotros le queremos pedir lo que es la votación por separado. Revisar de manera urgente los coeficientes solo para la provincia de Soria, desde luego no lo podemos admitir porque entendemos que hay que revisar para todas las provincias. Y estaríamos dispuestos a votar a favor si usted aceptara una enmienda de transacción, ¿vale?, que sería revisar en 2026 los coeficientes de subvencionalidad de pastos CSP aplicables a los recintos existentes en Castilla y León, asegurando que se computen las hectáreas efectivamente pastadas conforme al desarrollo normativo que los regula. Eso por un lado. De ninguna manera votaríamos a favor de garantizar las hectáreas bajo cubierta de pinar tradicionalmente utilizadas. De igual forma que no podemos votar a favor del punto 3, pero también votaríamos a favor del punto 4, que es fomentar, pues eso, un momento, fomentar, disculpen, la coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura. Pero yo he intentado darle las explicaciones de por qué no podemos votar a favor, y lo he intentado a pesar de saber que daba igual, que aquí ya se viene con el voto decidido y que hoy, señor Igea, le tengo que decir que por segunda vez va a escuchar que estoy muy de acuerdo con usted, que venimos, o sea, eso sí que pensé yo que no iba a llegar nunca. Estoy de acuerdo con usted en que venimos aquí realmente con una cuestión que ya de antemano tenemos decidida sin escuchar las explicaciones y simplemente con el hecho de luego sacar un titular para decir el Partido Popular ha votado en contra de una revisión. No, no se vota en contra de una revisión, se hace esa revisión a petición de los ganaderos, de Soria o de cualquier otra provincia, y además se hace una revisión de forma automática. Y lo que sí que quiero decir es que, como muy bien ha dicho antes el procurador de Vos, este problema no es de ahora, este problema era también, señor Igea, de cuando usted gobernaba, y supongo que alguna responsabilidad tendrá, igualmente, que era también... Señor Igea, por favor, silencio, no está en su turno de palabra. Igualmente que ocurría cuando gobernaba el consejero de Vos. Y si tan fácil es arreglarlo, no sé cómo el señor don Gerardo no cogió el teléfono y llamé a Europa para que lo solucionaran. Muchas gracias. Gracias, señora Prieto. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 10 minutos, doña Vanessa García Macarrón. Gracias, presidenta, y gracias a todos por sus aportaciones. Señor Igea, una vez quitada la Uralita, tiene usted que crear UPV o Valladolid ya, y yo le apoyaré. Es que se hace desde Valladolid, si es que no se hace desde Soria. ¿Cómo voy a decir otra cosa? Ningún consejero de Economía ha sido soriano. Y gracias por su apoyo. Coincido en que el desajuste entre lo que dicen los grupos y lo que se aplica en el monte de verdad es grande. Se dice que se apoya la ganadería extensiva, pero luego desde Valladolid se pone un coeficiente que no reconoce lo que se ha dicho en otro foro. Pero bueno. Señor Palomo, tiene toda la razón. Lo del teléfono sí, ha sido una broma, pero es que es así. Es tan fácil como eso y como otras tantas muchas cosas que levantando el teléfono se solucionarían. Hay pasto debajo de nuestros bosques y esto no se reconoce en el coeficiente de subvencionalidad. Se tramitan miles de solicitudes y usted lo ha dicho muchísimas veces en estas Cortes, que hay que reducir la carga administrativa a los ganaderos. Lleva toda la razón y eso es lo que proponemos. Gracias también. Señor Briones, espero que haya ganaderos viendo esta comisión. Desde luego, de Soria sí que los hay. Coincido con usted en su interpretación sobre el coeficiente de subvencionalidad de pastos. Los ganaderos tienen mucho trabajo, no vienen a hablar con Soria ya porque sí, porque no tengan otra cosa que hacer y no se quejan por nada. Solo cuando se cometen injusticias. El medio ambiente te cobra por un alquiler de pastos como si pudieran pastar 200 vacas.
Pero Agricultura te da un coeficiente de subvencionalidad como si solo pudieran pastar 40, y eso es lo que está pasando. Gracias también por su apoyo. Señora Prieto, ha mencionado que había pedido alguna vez una revisión. Pues, hombre, pues lo razonable sería eliminar las cargas administrativas y ya está. Así que pidamos todas las revisiones que hagan falta y hasta el infinito y más allá. Como los ganaderos tienen pocos trámites que hacer ante la Administración, pero bueno, si se resuelven miles de quejas, por principio de eficacia administrativa, sería más razonable introducir los cambios necesarios para que no tuvieran que hacer eso, que presentarse tantas quejas. Dejemos que desde la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, se decida cuánto pueden pastar debajo de las zonas arboladas de Soria. Y nada, gracias a todos, como he dicho. Hoy no me despido. ¿Acepta la votación por separado y la enmienda? No se acepta nada, tal cual está. Hala. El micrófono, sí, repetimos. Empezamos con la votación de nuevo, ¿no? Solo el recuento de votos, de acuerdo. Bueno, pues votos a favor 8, votos en contra 7, abstenciones 3. Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley debatida.